¿Sabías que Elon Musk no fundó Tesla? Para casi todo el mundo esto suena a broma. Está en memes, en titulares, en biografías improvisadas de comentarios de redes sociales. Elon Musk, el genio visionario que un día decidió que el mundo necesitaba coches eléctricos y fundó la empresa que lo iba a conseguir. El problema es que esa frase es falsa, y no por un matiz pequeño. Todavía no sabes quiénes fundaron de verdad Tesla, ni lo que le pasó al hombre que sí lo hizo cuando intentó, años después, seguir contando esa historia con su propio nombre en ella. Vamos al principio real. En julio de 2003, dos ingenieros llamados Martin Eberhard y Mark Tarpenning fundan una empresa llamada Tesla Motors Incorporated. Ninguno de los dos se llama Elon Musk, y Musk ni siquiera sabe todavía que esta empresa existe. Eberhard llega a la idea por frustración personal. Acaba de ver cómo General Motors retira de la calle y directamente destruye su propio coche eléctrico, el EV1, en vez de seguir fabricándolo, y se queda con la sensación de que nadie en la industria cree de verdad que un coche eléctrico pueda ser algo que la gente desee tener, no solo algo ecológico que toca comprar por obligación. Y esto no es el primer proyecto que montan juntos. 6 años antes, en 1997, Eberhard y Tarpenning ya habían fundado otra empresa, Nuvo Media, y habían creado uno de los primeros lectores de libros electrónicos del mundo, el Rocket eBook. Esa empresa la vendieron en el año 2000 a GameStar TV Guide por 187 millones de dólares. No son dos aficionados con una idea bonita, son dos ingenieros que ya habían fundado y vendido una empresa de tecnología antes de que Tesla existiera siquiera en un papel. El nombre de la nueva empresa tampoco es casualidad ni idea de Musk. Es un homenaje directo al inventor Nikola Tesla, elegido por Eberhard y Tarpenning mucho antes de que nadie más entrara en escena. La empresa nace, pero necesita dinero para convertir la idea en un coche real. En febrero de 2004, Eberhard y Tarpenning salen a buscar inversores, y uno de los que contactan es Elon Musk, que en ese momento ya es millonario después de vender PayPal. Musk lidera la ronda de financiación aportando 6 millones y medio de dólares de su propio bolsillo, y a cambio se convierte en presidente del Consejo de Administración. Presidente del Consejo, no fundador, no empleado, no consejero delegado. Y conviene entender qué compran realmente esos 6 millones y medio de dólares en una startup de coches. Ni una fábrica ni una cadena de montaje apenas sirven para seguir pagando nóminas de ingenieros unos meses más mientras el proyecto sigue siendo, sobre el papel, un puñado de prototipos. Ese mismo año se suma también J.B. Straubel como director de tecnología, otro nombre que la versión simplificada de esta historia suele dejar fuera. Y esos 6 millones y medio de dólares no son ni de lejos todo lo que Musk termina poniendo. En las rondas de financiación siguientes, según distintas estimaciones, su inversión total en la empresa supera ya los 30 millones de dólares antes incluso de convertirse en consejero delegado. El dinero va creciendo. El título de fundador todavía no le corresponde a nadie que no sea Eberhard y Tarpenning. Con ese dinero, Tesla se pone a construir su primer coche, el Roadster, sobre la base de un chasis del fabricante británico Lotus. El 19 de julio de 2006, Tesla presenta el Roadster en un aeropuerto de Santa Mónica ante más de 350 personas con un precio anunciado de casi 100.000 dólares y la promesa de pasar de 0 a 100 en menos de 4 segundos sin quemar una sola gota de gasolina. La presentación es un éxito. Fabricarlo de verdad, mucho menos. Y aquí empieza a torcerse todo. En 2007 los retrasos se acumulan y los costes se disparan muy por encima de lo previsto. En octubre de ese año, Lotus llega a facturarle a Tesla 4 millones de dólares adicionales solo por los propios retrasos de producción que Tesla les está causando. La situación llega a un punto casi absurdo. Tesla tiene ya montado el 80% de cientos de coches, pero le falta el 20% restante, incluida una transmisión que funcione de verdad, así que no puede entregar ni un solo vehículo ni cobrar por ninguno. Quédate, porque aquí es donde la historia oficial empieza a cambiar de protagonista. ¿Sabes qué le pasa a un fundador cuando su propia empresa empieza a irle mal y el dinero que la sostiene ya no es suyo? En noviembre de 2007, la junta directiva de Tesla, presidida precisamente por Musk, destituye a Martin Eberhard como consejero delegado de la empresa que él mismo había fundado apenas 4 años antes. Y no se queda ahí. En diciembre de ese mismo año, con más poder todavía dentro del Consejo, Musk impulsa también la salida completa de Eberhard, de la propia junta directiva. Eberhard se va sin la indemnización ni las opciones sobre acciones que su propio contrato le reconocía. Lo que viene después es la parte que casi nadie cuenta. En mayo de 2009, Eberhard demanda a Musk por difamación y ruptura de contrato ante un tribunal del condado de San Mateo, en California. Son 22 páginas de denuncia, y no es solo un desahogo personal, exige la indemnización y las opciones sobre acciones que su contrato de salida de 2007 le reconocía y que Tesla nunca llegó a pagarle. Y el centro de esa demanda no es solo el dinero que Tesla no le pagó, es que, desde que Musk asume como consejero delegado en octubre de 2008, empieza a presentarse en prensa y entrevistas directamente como el fundador de Tesla, borrando a Eberhard casi por completo de la historia pública de la empresa que él había construido desde cero. Es un poco como llegar a una casa que ya tiene los cimientos puestos, las paredes levantadas y el tejado casi terminado, clavar tú las últimas tejas y después contarle a todo el mundo que esa casa la construiste de principio a fin. En septiembre de 2009, Musk y Eberhard llegan a un acuerdo confidencial y la demanda se retira.
Y como parte de ese acuerdo, Tesla emite un comunicado oficial reconociendo no a uno, sino a 5 personas como cofundadores de la empresa: Eberhard, Tarpenning, Musk, J.B. Straubel e Ian Wright. Ninguno de los 5 es el fundador en solitario, aunque el título termine incluyendo también a quien entró como inversor un año entero después de que la empresa ya existiera, ya tuviera nombre y ya tuviera otro consejero delegado. Y si has visto otros vídeos de este canal, esto te sonará. Ya contamos algo parecido con Bill Gates y Gary Kildall, otra historia donde el crédito que se queda en la memoria colectiva no siempre coincide con quién hizo qué. Ahora, un matiz necesario, porque desmontar un mito no es lo mismo que inventarse el mito contrario. Musk no fundó Tesla, pero sí evitó que desapareciera. En octubre de 2008, en plena crisis financiera global, con Tesla al borde literal de la quiebra, Musk pone buena parte de su fortuna personal para mantenerla viva y asume él mismo el puesto de consejero delegado. Y a partir de ese momento, la empresa que Eberhard y Tarpenning habían arrancado como un proyecto de nicho para un puñado de entusiastas se convierte, ya bajo la dirección de Musk, en el fabricante de coches eléctricos más valioso del planeta. En enero de 2010, el Departamento de Energía de Estados Unidos le concede a Tesla un préstamo de 465 millones de dólares para levantar la fábrica de Fremont y 5 meses después, en junio de 2010, Tesla sale a bolsa. Es la primera fabricante de coches estadounidense en hacerlo desde que Ford lo hizo en 1956 y sus acciones suben más de un 40% el primer día de cotización. El mito no está en que Musk haya sido irrelevante para Tesla, está en llamarlo fundador, cuando la empresa ya llevaba viva, con nombre, con producto y con otro consejero delegado, más de un año antes de que él pusiera un solo dólar encima de la mesa. Y esto no se queda en un debate de hace 2 décadas. En julio de 2026, Tesla encadena una caída en bolsa hasta mínimos que no se veían desde el verano anterior, arrastrada por un informe trimestral con 22.000 vehículos sin vender en lo que va de año y más de 200 incidentes vinculados a su sistema de conducción asistida. El propio robotaxi, que Musk lleva prometiendo desde hace tiempo, primero como cobertura de la mitad de la población de Estados Unidos antes de que terminara 2025, después rebajado a 8 o 10 ciudades, arranca este año operando con apenas una veintena de vehículos repartidos entre Austin, Dallas, Tampa y Orlando, y esa flota está encogiendo en vez de crecer, justo lo contrario de lo que Musk llevaba anunciando en cada presentación de resultados. Y ese contraste reactiva exactamente la pregunta de fondo de todo este vídeo. ¿Cuánto del relato del fundador visionario que lo ve todo antes que nadie es la historia real de Tesla? ¿Y cuánto es un mito que se sostiene mejor cuando las promesas se cumplen que cuando no? Fundar una empresa y terminar de construirla son dos cosas distintas, y Tesla es la prueba de que se pueden confundir sin que casi nadie lo note. Martin Eberhard y Mark Tarpenning pusieron el nombre, la idea y los primeros 4 años. Elon Musk puso el dinero que faltaba, el rescate cuando todo se hundía y después, la versión de la historia que todo el mundo terminó creyéndose. Al final, quizás el mito más importante de todos no es quién fundó Tesla. Es que cuando el mismo hombre que protagoniza una historia es también quien decide cómo se cuenta, esa historia deja de ser del todo suya para pasar a ser, sobre todo, la que a él le conviene.